Año 1500 antes de Cristo. En el Valle del Nilo, un campesino tiene un bulto en el abdomen. Llega a donde el médico escriba de la época y le dice que tiene mucho dolor, que qué puede hacer. Este caso queda en el papiro Edwin Smith. Es uno de los primeros textos quirúrgicos conocidos. El médico describe el tumor y deja algo claro: no hay tratamiento. El paciente vuelve a su casa con dolor y sin respuestas. Ahora vamos más adelante, 400 años antes de Cristo, en Grecia. Hipócrates, que es uno de los padres de la medicina, observa los primeros tumores en los tejidos. Y aquí aparece por primera vez la palabra cárquinos, que significa cangrejo. ¿Y esto por qué? Porque el tumor parecía agarrado a los tejidos como si fueran las patas de un cangrejo. En ese momento no se sabía que eran células descontroladas, pero ya se comenzaba a entender que es algo que invade y puede progresar. Ahora vamos entre la Edad Media y el siglo XVIII. Sorprendentemente, los cirujanos de la época eran los barberos, quienes medio hacían procedimientos quirúrgicos y eran los que en su momento se encargaban de tratar este tipo de tumores. La fórmula era fácil: si el tumor estaba fuera de la piel, pues simplemente se cortaba. No había anestesia, porque en realidad esta llegó en 1846. Ni siquiera se podían controlar las infecciones, y aquí entra una figura clave en esta historia: Joseph Lister. Y él es clave porque ayudó a reducir las muertes por infecciones. Antes la mortalidad en este tipo de procedimientos era altísima, al punto de decir que se morían más personas por las infecciones que por los tumores. Ahora estamos en 1895 en Alemania, y Wilhelm Conrad Röntgen identifica una radiación que es capaz de atravesar el cuerpo. Esta radiación primero se usaba para observar más profundamente los huesos, pero a partir de los estudios en Estados Unidos y en Europa empezó a servir para tratar el cáncer, los tumores. Y así nace la radioterapia. ¿Y qué es la radioterapia? Básicamente que el paciente recibe sesiones localizadas y el tumor puede reducirse, pero aquí viene el gran problema: la piel y los tejidos cercanos también se afectan. Ahora vamos más adelante en el tiempo, 1940 en Estados Unidos. Dos investigadores comienzan a ver los efectos que ciertas sustancias utilizadas esencialmente para la guerra tienen en ciertos tumores. Los investigadores eran Louis Goodman y Alfred Hillman, quienes estudiaron los efectos de los agentes químicos usados en la guerra. Observaron que, de hecho, estos agentes destruían las células de rápido crecimiento. Y con esa idea nació lo que hoy conocemos como la quimioterapia moderna. En realidad fue la primera vez que un tratamiento sistémico funcionaba. Se trataba de medicamentos que circulaban por la sangre para atacar el cáncer en todo el cuerpo. En esos primeros pacientes con linfomas fueron tratados en hospitales de Estados Unidos entre 1942 y 1946, y se vio algo nuevo: los tumores empezaban a disminuir. Y ahí conocemos el otro lado de la quimioterapia, y son esos efectos adversos que están en el imaginario y que sienten en realidad las personas, como por ejemplo las náuseas, como por ejemplo la caída del pelo, como por ejemplo las infecciones. Y esto es porque los medicamentos no lograban distinguir bien el crecimiento de las células tumorales frente al de las células normales del cuerpo humano. Vamos a los años 50, Boston, Estados Unidos. Sidney Farber trabajaba con niños con leucemia, una enfermedad que en ese momento era casi siempre mortal, y todo en cuestión de semanas. Y empieza a incorporar nuevas quimioterapias que evitaban la multiplicación celular. De hecho, pasó algo increíble, y es que algunos niños comenzaron a entrar en remisión, eso es decir, en teoría curados del cáncer. Y por supuesto, esto significó esperanza para muchas personas. Recuerden el contexto y el año del que estamos hablando. Ahora seguimos viajando en el tiempo y vamos para la década de los 60 y los 80 en Estados Unidos. Instituciones como el National Cancer Institute, con sede en Bethesda, Maryland, lideran los primeros estudios de quimioterapia combinada. ¿Y qué es esto? Que en lugar de un solo fármaco utilizan varios. Y todo esto en ciclos, y por primera vez se comienza a cambiar el pronóstico de cánceres como el linfoma y el cáncer testicular. Y claro, los tratamientos siguen siendo muy intensos para los pacientes, pero al menos ya hay esperanza para ellos. Seguimos avanzando en el tiempo, estamos en la década de los 90, comienzos de siglo, y se presenta una revolución llamada terapia dirigida. Y esto, para explicarlo de una manera fácil, es que los científicos comienzan a identificar
las fallas específicas que se presentan dentro de las células cancerosas y diseñan tratamientos que actúan sobre esas mismas fallas. Y eso es como empezar a encontrar grietas en las células cancerosas y dirigir los tratamientos a ellas. Y pasa algo muy importante, y es que los médicos ya no hablan de cánceres generales, sino que empiezan a hablar de ellos de forma específica, incluso con características propias, y el paciente suele tener efectos más controlados frente a los que vivía con la quimioterapia clásica. Ahora estamos más cerca en la década del 2010. Aparece algo llamado las inmunoterapias, que son tratamientos que permiten que las defensas del cuerpo reconozcan al cáncer como algo que deben atacar. Estas terapias se consolidan y son desarrolladas a partir de décadas de investigación en cómo funciona el sistema inmune del cuerpo humano. Y estas terapias son importantes porque logran respuestas avanzadas en pacientes que por mucho tiempo no tenían ninguna opción terapéutica. Ahora venimos a lo que está pasando en esta década en el tratamiento de cáncer en el mundo. Y son dos palabras: medicina personalizada. ¿Y qué es esto? Que el tumor se analiza a nivel genético para decidir el tipo de tratamiento. A ver, un ejemplo es como tener un mapa detallado del problema antes de intervenirlo, y el médico ajusta la estrategia de defensa caso por caso. Estamos hablando de un tratamiento personalizado, es decir, una pastilla específica o tratamiento específico para cada persona. Ahora, aterrizado a nuestro contexto latinoamericano, países como Colombia, Brasil, México o Argentina ya tienen centros oncológicos que usan la quimioterapia moderna o las terapias dirigidas o la inmunoterapia, pero el acceso no es igual para todos, y eso hay que reconocerlo. Muchos pacientes, de hecho, llegan tarde por las barreras en diagnóstico o del sistema de salud. Eso quiere decir que en nuestros países muchas personas pueden convivir con distintos tipos de tratamientos de los modernos que hemos hablado al mismo tiempo, y todo dependiendo del acceso efectivo que tengan o no al sistema de salud. Y ahora, ¿qué está pasando hoy y seguramente mañana con los tratamientos de cáncer? ¿Cómo está luchando la humanidad contra esta enfermedad? Venga, le cuento. En realidad lo que estamos viviendo hoy es una revolución completa en los tratamientos contra el cáncer, una nueva revolución entre todas estas que ya hemos visto. Y la mayoría de los tratamientos en realidad funcionan como misiles teledirigidos. Estos misiles, entre comillas, en lugar de irradiar todo o dar quimioterapia general, usan técnicas que buscan específicamente las células del tumor en cualquier parte del cuerpo y llevan la radiación directamente hasta ellas. Es como ponerle un GPS al tratamiento para que afecte solo al cáncer, al tumor. Y otro dato maravilloso es que estas terapias se están combinando con otras que ya conocíamos, como las quimioterapias o las inmunoterapias, para que no solo los resultados sean mejores, se potencien, sino que haya menos efectos adversos en los pacientes. Un ejemplo claro es el cáncer de próstata. Veamos este caso. Es uno de los cánceres más frecuentes en Colombia, uno de los que más muertes causa. Estamos hablando de que los casos nuevos cada año son cerca de 6.500, que las muertes pueden ser 3.700, lo que de hecho es mucho más que, por ejemplo, los suicidios, es decir, es una de las grandes causas de muerte en Colombia. Este tipo de cáncer está teniendo tratamientos, por supuesto, pero los pacientes muchas veces no están teniendo los mejores resultados, y por eso justamente se están investigando nuevos tratamientos que puedan dar respuesta a esas necesidades. Hoy, por ejemplo, estamos hablando de tratamientos que incluso pueden evitar la quimioterapia y dar una respuesta mucho más rápida con menos dosis para las personas. ¿Y por qué les estoy contando todo esto? La historia del cáncer, de los tratamientos, la quimioterapia, la radioterapia, las terapias dirigidas, la inmunoterapia, porque estamos justamente en Berlín, Alemania, donde vinimos a conocer de primera mano esos avances que están haciendo desde la industria farmacéutica para tratar esta enfermedad. Hay un contexto que no se puede dejar de mencionar cuando hablamos de cáncer, y es que seguramente los casos se van a duplicar. Es una enfermedad que está golpeando, es un grupo de enfermedades mejor que está golpeando la puerta de nuestros hogares y que va a seguir haciéndolo. Y por supuesto la ciencia tiene que seguir avanzando en aportar soluciones para las personas. Todo esto, y hay que mencionarlo, haciéndolo accesible y haciéndolo sostenible para nuestros sistemas de salud. Seguramente con el apoyo de la inteligencia artificial vamos a descubrir una nueva era, de hecho, en el desarrollo de nuevas tecnologías para el tratamiento de cáncer, y por eso tenemos que estar muy pendientes para contar de la mejor manera estas soluciones. Esta fue la historia de la quimioterapia y de la lucha, en realidad, que desde lo médico ha dado la humanidad contra esta enfermedad. Mi nombre es Ronnie Suárez, yo soy periodista especializado en temas de salud. Este fue un reportaje para Saludable. Por favor,
suscríbase, por favor comparta, por favor denle like y cuénteme qué opina de este video. Estaremos aquí dando más información de salud, en este caso desde Alemania, pero también desde cualquier lugar del mundo.